esta comisión tiene que pronunciarse sobre las materias propias de la Comisión de Hacienda. Señora secretaria, antes de darle la palabra a su secretaria, al Ejecutivo, sería bueno que, si usted pudiera en el intertanto identificando todas aquellas normas, que yo sé que ya lo ha hecho, se lo hace siempre, pero de ver si podemos identificar de votarla en grupo o ir acomodando las cosas de poder despachar el proyecto hoy, porque está, entiendo, en el primer lugar de la tabla del día de hoy. Eso. Presidente, las normas de competencia de la Comisión se fijaron en atención a lo expuesto en los informes financieros que acompañan este proyecto, que señalan que los efectos sobre el presupuesto fiscal los dan los siguientes elementos: el Ministerio de Seguridad Pública y sus funcionarios, la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública y, en un comienzo, las seremías, que después fueron reemplazadas por los comisionados de seguridad pública. En atención a eso, se fijaron las normas de competencia, que son del artículo primero, el artículo 1, incisos primero y segundo, el artículo 2, inciso primero, los artículos 11, 15 y 26, y de las disposiciones transitorias, los artículos primero, tercero, sexto, inciso primero y noveno. O sea, bastante acotado respecto al proyecto, que es extenso. No, perfecto. Pero de todas formas, siempre, senador Insulza, ¿quiere agregar algo? Solamente hacer ver que la mayor parte del articulado de este proyecto fue votado por unanimidad, presidente. Incluso cuando había discrepancia, se separaba la conversación hasta que se buscaba una fórmula para encontrar algo. Creo que no hay ninguna cosa demasiado significativa que no haya tenido unanimidad. Bien, efectivamente, senador, es lo que yo ¿Tiene entendí. algún costo? No, tiene costo, pues se llama el presupuesto. Lo que pasa es que por esa razón fue que dije, señalé que venía con bastante consenso el proyecto. Entonces yo, sin perjuicio de todo esto, le doy la palabra a su secretario de Prevención de Delito para que pueda hacer una exposición, siquiera somera, para los que no somos miembros de la Comisión de Seguridad, le tomemos el pulso al proyecto en su conjunto, sin perjuicio que procederíamos a votar las normas propias de esta comisión. Su secretario tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En términos generales, esta es una discusión muy importante que se viene dando en el país hace más de una década y que, muy bien como mencionó el senador Insulza, gracias al trabajo de la comisión bicameral, también hubo una serie de consensos previos que permitieron que la tramitación de este proyecto en lo que fue el año 2022 en la Comisión de Seguridad del Senado avanzara particularmente en base a una serie de discusiones, diálogos y, en consecuencia, consensos tremendamente relevantes. Este proyecto es además, y posteriormente al ingreso inicial de él durante el año 2006, el gobierno de la presidenta Bachelet nuevamente, también es parte de la agenda legislativa del presidente Piñera, es parte del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública que lleva adelante el Ejecutivo bajo su mandato. Y posteriormente se vuelve a renovar este compromiso en la discusión de la comisión bicameral, que lo pone como uno de los puntos principales. Posteriormente pasa a ser parte también como uno de los hitos principales cuando se instala el gobierno del presidente Boric en marzo del año 2022. Y se transforma además en una promesa en la cuenta pública, siendo parte además de la estrategia y el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito 2022-2026. Esto también se transforma en el primer hito concreto el primer hito legislativo del gobierno del presidente Boric en lo que respecta a la reforma a las policías, ya que el Ministerio de Seguridad Pública tiene también en su centro la claridad respecto a el rol de control civil que ejercería este nuevo ministerio sobre las policías. En términos generales, lo que se ha acordado y votado en la Comisión de Seguridad del Senado habla de un diseño institucional donde el ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en ámbito de resguardo de la seguridad pública y el orden público, con un foco particular en atribuciones que permiten principalmente garantizar la protección de las personas, promover la convivencia ciudadana y medidas a la prevención del delito.
Lo que fue complementándose en la discusión legislativa tiene que ver particularmente con la profundización de la forma en que se van a abordar temáticas como la ciberseguridad, los planes y programas de atención a víctimas, como también la relación que tiene hoy incluso el Ministerio del Interior, pero el día de mañana el Ministerio de Seguridad, con los planes y programas que tienen que ver con reinserción y atención a víctimas desde también la perspectiva de el rol que se cumple sobre niños, niñas y adolescentes. Son dos las subsecretarías que se crean junto a este ministerio. La Subsecretaría de Prevención del Delito se mantiene y se crea la Subsecretaría de Seguridad Pública, y en la Subsecretaría de Seguridad Pública es particularmente donde se concentran las atribuciones de seguridad y orden público, protección de las personas, crimen organizado, resguardo fronterizo, ciberseguridad, control y supervigilancia, esto en el tema administrativo de las fuerzas de orden y seguridad pública, y también recae ahí la implementación del Sistema Nacional de Protección Ciudadana, y será ahí donde se lleva registro, además de la Ley 20.000. Se establecen además con la creación de este ministerio distintos sistemas. Un sistema es el Sistema de Seguridad Pública, que es coordinado y articulado por el Ministerio de Seguridad Pública y lo integran las distintas fuerzas de orden y seguridad pública, el Ministerio Público y un conjunto de entidades públicas que hoy día además tienen tareas relacionadas con el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, protección de las personas, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, rehabilitación y reinserción social. También está el Sistema de Protección Ciudadana, y en este caso radica en la Subsecretaría de Seguridad Pública y coordina los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para casos de emergencia, esto estableciendo plazos para su ejecución e implementación. Con este ministerio también se moderniza el Consejo Nacional y los consejos regionales de seguridad pública, donde se definieron nuevos integrantes y también nuevas materias. Además, clarifica, y como lo mencioné en un principio, un mayor control civil sobre las instituciones policiales, y ahí con claridad y luego de un trabajo bastante transversal que se ha llevado adelante en consenso y por año, se clarifica la subordinación de las policías al poder civil. También la nueva cartera concentra las temáticas administrativas que hoy día están radicadas en la Subsecretaría del Interior y que tiene que ver particularmente con la tarea que lleva adelante la DIGENPOL. Lo último que se aprobó tuvo que ver con la expresión regional del Ministerio de Seguridad Pública, y esto lo que se aprobó y lo que se consensuó es la creación de los comisionados o comisionadas de seguridad pública, que es una figura que desconcentra territorialmente al Ministerio de Seguridad Pública. Esto es una excepción de la regla general, que la desconcentración hoy a través de los CEREMIS, y esta figura es distinta, pero mantiene la responsabilidad de la coordinación, supervigilancia y fiscalización según lo que corresponda a los servicios públicos creados por ley que integran este sistema de seguridad pública. En términos generales, y ya para ir cerrando, antes de mencionar los elementos centrales de los aspectos que tienen que ver con este proyecto de ley en el presupuesto fiscal, solo mencionar que todas las atribuciones pasan desde el Ministerio del Interior y radican ahora en el Ministerio de Seguridad Pública. Esto tiene que ver con seguridad en general, prevención del delito y orden público, pero también hay un reordenamiento de las funciones actuales y el fortalecimiento del rol coordinador como jefe de gabinete en el caso de lo que será el Ministerio del Interior. Además, es importante destacar que durante la tramitación y el trabajo en la Comisión de Seguridad del Senado también fueron decantando una serie de discusiones que permitieron definir con mayor claridad cuáles serían los participantes, tanto de los sistemas que comprende este ministerio, como también de los consejos, y eso tiene que ver también a la par de otras discusiones que están tomando lugar, como es la modificación de la Ley Orgánica de Municipios y lo que será el rol preventivo de los gobiernos regionales. Particularmente, ya para ir cerrando, en lo que compete a los efectos sobre la ley de presupuesto, el Ministerio de Seguridad Pública estaría conformado por 20 nuevos funcionarios, entre los cuales se incluye el mismo o misma ministro, 13 funcionarios de su gabinete y 6 funcionarios por la unidad de auditoría. La Subsecretaría de Prevención del Delito se mantiene tal como está y pasa
pasaría al Ministerio de Seguridad, y la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública implica la contratación de 53 nuevos funcionarios, entre los cuales se incluye el mismo subsecretario o subsecretaria y los funcionarios respectivos para su gabinete y las contrataciones asociadas a las divisiones jurídicas, auditoría interna y administración. Y por último, las secretarías regionales ministeriales de seguridad pública, que son la expresión regional y que en este caso se llamarán comisionados o comisionadas de seguridad, reemplaza a los actuales coordinadores regionales de seguridad pública que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito y aumenta el equipo técnico de apoyo para ejercer esta labor. El detalle ustedes lo tienen del informe financiero y lo que ha significado los dos informes posteriores. El informe inicial hablaba de los 4 primeros años por un total de 5.235 millones. En el segundo informe financiero esta cifra aumenta ya al año número 2 en 5.576 millones de pesos, y particularmente uno de los cambios más significativos entre el primero y los informes financieros posteriores es que estaba contemplado que solo se financiara la creación de la mitad de los Ceremis a nivel nacional, y en la discusión que tuvimos en la Comisión de Seguridad se acordó que era bueno que la implementación fuese en su conjunto y desde un inicio a lo largo del país. Eso sería el resumen. No son Ceremis por sector, sino que todos de una. Claro, todos de una, y se van a llamar en este caso comisionados o comisionadas. Entonces esa es la diferencia. Y en términos generales es un proyecto que cuenta con muchas de las estructuras que hoy día existen en el Ministerio del Interior, se traspasan, y por ello mismo la ampliación es la necesaria y la que se requiere, entendiendo que este es un proceso que además cuenta con institucionalidad y profesionales que hoy día en su mayoría se desempeñan en el Ministerio del Interior. Eso sería en términos generales. Bien, muchas gracias, subsecretario. No sé si algún senador quiere hacer algún alcance. Sí, tengo al senador Coloma, senador Insulza, senador García y al senador Núñez. O sea, todo. No, porque el senador Edwards no levantó la mano. No, presidente, le agradezco el concentrado informe, digamos, porque efectivamente este es un tema que, dicho sea paso, lo llevamos discutiendo, como bien explicó el subsecretario, harto tiempo. Esto no es algo que... 16 años, no es algo que irrumpe y por eso que ha habido harto debate en esa materia, digamos. Así que y me ha tocado hacer el seguimiento de lo que está ocurriendo en la Comisión de Seguridad, que le ha puesto harto empeño más a resolver algo razonable. A mí lo único que por eso creo, respecto a las decisiones finales que tomaron, quiero entender bien que básicamente es la bajada regional respecto de este ministerio. Entiendo que lo que hace este proyecto es mantener además este tema del delegado presidencial que fue discutido largamente, y a su vez hay un comisionado. O sea, no es que el mismo delegado presidencial sea el comisionado, sino que hay dos temas distintos, digamos. Y el comisionado lo nombra el ministerio, el nuevo Ministerio de Seguridad. No sé si con consulta al delegado o formalmente el presidente. Esa es la... O sea, en el fondo, esta nueva instancia que queda, básicamente se radica en un comisionado que se reporta directamente al Ministerio de Seguridad, que es nombrado por el presidente de la República y que tiene una cierta relación jerárquica con el delegado presidencial. Eso es lo que entiendo que es como la forma, y eso quería tener claridad respecto de cómo funciona esa estructura. Solamente para enredarlo más, porque yo entiendo dónde va su pregunta, pero el delegado presidencial entiendo que hay una propuesta y un proyecto para modificarlo. Sí, pero yo a partir de esto yo entiendo que se mantiene, digamos, es lo que yo entiendo. Bueno, esa es la pregunta. Segundo, y respecto de las funciones que queda el Ministerio de Interior, digamos, tener precisión respecto de estas, digamos. Porque... Bueno, ahí le damos la bienvenida a la ministra de Interior para que pueda explayarse. Dígale ahora lo que está. Ahora que llegó, pues. Bienvenida, ministra. Bienvenida, sí, básicamente mis dos consultas, ministra, que estaba planteando, era cuál es
este nuevo rol de la bajada regional del Ministerio. Estaba haciendo referencia a que este es un tema que se ha discutido hartos años, no es que de repente irrumpa la discusión, sino que hoy día se ha llegado a un acuerdo en la Comisión de Seguridad y creo que es bien importante. Entonces, respecto a cosas nuevas y distintas, la consulta era cómo funcionaba esta lógica de delegado presidencial, comisionado y gobernación, o sea, cómo funciona el equilibrio regional. Yo creo que es muy importante que esto quede claro, y respecto de las funciones que queda al Ministerio del Interior, digamos, que es un derivado de no sé si escisión, no sé cómo plantearla, pero esta división, no sé, porque en el fondo es un ministerio, digamos, que se especializa en el tema de seguridad, cosa que me parece bien, ¿eh? El punto es cómo queda el resto del ministerio. Gracias, presidente. Tengo al senador Insulza, después senador García, después senador Núñez. Sí, presidente, muchas gracias. Sí. Yo en realidad me voy a referir a 2 puntos solamente. Primero, que el último que planteaba el senador Coloma. La verdad es que este tema lleva ya muchos años en carpeta. Nosotros dejamos andando la idea de la creación del Ministerio de Seguridad Pública el año 2005. La presidenta Bachelet presentó el proyecto el año 2006, pero luego se decidió, más bien, por razones que yo aún desconozco, y de las cuales nadie se ha hecho nunca cargo, simplemente agregar la función, o sea, más bien realzar la función de seguridad pública dentro del Ministerio del Interior. Y claro, es cierto, el Ministerio, es decir, es lógico que en algún momento el tema de la seguridad pública estuviera en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Gobierno, ¿no? Se justificaba por el hecho de que era la primera función del Estado. O sea, la seguridad pública ha sido históricamente la primera función del Estado y el motivo de su creación. Eso está en todos los grandes teóricos de la política, de Hobbes en adelante. La idea de que el contrato social, el pacto social, es fundamentalmente le entrega un cierto nivel, un cierto grado de libertad a cambio de la seguridad y de la protección. Lo que ocurre es que entonces cuando se creó el Estado de Chile, por cierto, el Ministerio del Interior era el Ministerio de Seguridad Pública también, porque es aquello de lo que se hacía cargo el Estado, que no se hacía cargo de la salud, ni de la educación, ni de la vivienda, ni del transporte público, ni de tantas cosas que se han ido generando, y claro, el contrato social ha ido variando. Yo creo que hoy día en realidad los ciudadanos ofrecen legitimidad a cambio de protección, una protección mucho más amplia que lo que es la simple protección en contra de la delincuencia, ¿no? Ofrecen seguridad a cambio por cierto, pero ofrecen legitimidad a cambio de paz social y también de una serie de otros servicios. Y por lo tanto, entonces, ¿qué pasa? Que el ministerio, que era el ministerio de los ministerios, finalmente no podía seguir absorbiendo por sí solo la función de seguridad pública. Eso es lo que se alegaba. El Ministerio del Interior hoy día es la coordinación de un gabinete mucho más amplio, con ambiciones mucho más grandes que las que el Estado original el Estado original tenía, ¿no? Entonces yo creo que es importante esto que se haya creado este ministerio. Creo que es el momento de hacerlo. No es barato, desde luego no es barato. Yo me quedo tranquilo, quiero decirlo de pasada, cuando veo la cantidad de gente que hay de nuevos cargos, de nuevas plazas en la Subsecretaría de Seguridad Pública, porque nosotros no podemos simplemente sacar la seguridad pública del Ministerio del Interior y dejarlo más o menos con la misma gente, las mismas cosas que existían entonces. Esta es una nueva función. Y lo principal de esta nueva función es la dirección civil de la fuerza policial. Desde mi punto de vista siempre ha sido eso, o sea, aquí las policías, o sea, esto no es que sea el ministerio de las policías, pero la idea de que, más bien, de que el Estado asume, no solamente sigue asumiendo la tarea de la protección, sino que lo hace a través de un Estado civil, como corresponde. Entonces, por esas razones que es tan importante que haya no solamente el traspaso que está al final. Al final, cuando uno se lee el proyecto con cuidado, se empieza a preocupar diciendo que se están sacando toda la gente, en el fondo, todo el que se quiera ir de interior, que se quiera ir de interior se puede ir a seguridad pública, no. Habrá una planta también de seguridad pública importante que dará la especialización a ese ministerio que tenía, seamos realistas. Hoy día el Ministerio del Interior, por un gran esfuerzo que se hace por el subsecretario del Interior y por el subsecretario
el ministro, la ministra en este caso y los dos subsecretarios, no es suficiente para manejar debidamente la función policial. Y eso creo que es importante que esté aquí y que se mantenga y que esté tan reflejada en esto. Pero eso significa harta plata. Ahora, respecto de los delegados, yo creo que queda muy claro en esto, por eso me gusta el nombre comisionados, porque son comisionados del poder estatal, no son comisionados de cada región. Este es un Estado todavía, sí, claro, pero unitario, el Estado unitario. El Estado de Chile es unitario, decía la Constitución por la cual algunos de nosotros alcanzamos a estudiar. Y yo espero que se mantenga en esto, del orden público y de la seguridad pública, de esa manera. Nosotros podemos hacer muchas otras ideas respecto de cómo organizar las cosas, pero lo fundamental es la responsabilidad del gobierno nacional. Y eso queda bien reflejado en esto. Y claro, algunos de nosotros pensábamos, y aprovecho de decirlo, que en realidad con los delegados podía bastar, pero como dijo muy bien la ministra del Interior en su momento, el Ministerio del Interior sigue existiendo. Y sigue siendo el ministerio base del gobierno, el ministerio central del gobierno, y por lo tanto necesita sus propias personas, su propia gente en las regiones. Y eso lo van a seguir haciendo los delegados presidenciales, pero si los delegados presidenciales los dedicamos a la seguridad pública, entonces no cumplen la función de coordinar el gobierno que tienen que cumplir. Y por esa razón sí es necesaria la creación de esta autoridad, que no es un Ceremi en el sentido no solamente por darle más rango, como algunos dijeron, sino fundamentalmente porque es una función que le proviene del Estado Nacional. Los Ceremi son, y en eso irá variando con el tiempo, pero tienen que servir fundamentalmente a sus regiones, pero la función del comisionado le viene y se coordina con el Estado Nacional de manera permanente. Por eso me parece bien esto. Yo quiero aprobar yo creo que hay que aprobar, presidente, yo por lo menos estoy a favor no voy a hacer ningún cuestionamiento de esto. Creo que este es un ejercicio que viene desde hace, como digo, década y media, y yo me alegro mucho de que hayamos podido sacarlo adelante. Gracias. Muchas gracias. Senador García. Gracias, presidente, pero mis consultas ya las hizo el senador Coloma, me sumo a ellas. Senador Daniel Núñez, me ha pedido la palabra. Sí, saludar a la ministra, al subsecretario. Sí, presidente, como el subsecretario nos hizo una panorámica un poco general del alcance de esta iniciativa y la relación que hay en las regiones, me gustaría anticiparme un poco a los conflictos y a los ruidos que han habido en estos temas y entender un poco desde la perspectiva del gobierno cómo queda la relación de los gobernadores regionales con los temas de seguridad pública en las regiones. Yo sé que es un tema sensible, pero es mejor tenerlo claro, porque lo que se ha dicho acá el senador Insulza, lo que explicaba el senador Coloma, yo lo comparto. O sea, es importante esta figura del comisionado con su rol, porque efectivamente tenemos que tener dinamismo y capacidad de tomar decisiones en base a realidades particulares, y eso tiene que ser alguien que se especialice y que tenga su expertise. Y esta figura del coordinador yo creo que ha sido, no sé, es un avance, pero es medio informal, entonces uno no sabe muy bien quién tiene el rol, digamos. Me parece a mí que en eso se avanza sustantivamente, pero sería bueno anticiparse, porque hay una relación. Los gobiernos regionales financian recursos importantes en materia de, por ejemplo, equipamiento. Entonces, claro, como ponen recursos, me imagino que también quieren tener un rol, pero tampoco yo compartiría que alguien pensara que un buen proceso de descentralización genera que los gobernadores sean como la autoridad que en materia de seguridad pública tengan todo el control y el poder, porque la experiencia internacional también indica que no siempre es bueno. En regiones más alejadas, donde hay menos control político, hay más permeabilidad a fenómenos que pueden ser negativos. Entonces, a mí me parece que es interesante este debate para que entendamos bien las consecuencias que tiene y no nos inhibamos en lo que nos toca a nosotros cuando a veces un gobernador o gobernadora o alguien que sienta que no tiene roles puede hacer una crítica un poco exagerada. Entonces me gustaría entender bien, presidente, esa dinámica que se puede tensar un poquito en región. Bien, gracias, senador Núñez. Inmediatamente la palabra a la ministra, porque yo soy el más básico de todo. Quería entender, está el Ministerio del Interior actualmente con sus dos subsecretarías, con sus responsabilidades que conocemos y la estructura del delegado presidencial, ya que ha sido, si usted quiere, el único cambio que ha habido en Chile desde el punto de vista del Ministerio del Interior en el último tiempo. Hoy día se propone una estructura distinta. Sería bueno solamente objeto de tener claro el organigrama y la dependencia. Hay una discusión en regiones, y mi región no es la excepción, con el senador don Rodrigo Mundaca,
que producto del proyecto que se conoció tiene severa diferencia. Algunas creo que son atendibles, entre paréntesis, ¿ya? Otras seguramente podemos discutirlas. Pero ¿qué ocurre con la figura propiamente tal del delegado presidencial? Si él va a tener un rol simplemente político hoy día, si es la figura que cambia por el comisionado, o vamos a tener un delegado presidencial con un nuevo nombre, producto del proyecto se anunció, y además un comisionado. O sea, ¿se entiende la pregunta, no? Es como para ir despejando ese tema. Gracias. Dejo con la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, sin duda hubiera sido mejor que yo pudiera llegar antes, pero no se pudo. Así que a lo mejor voy a repetir cosas que dijo el subsecretario. A ver, la razón por la cual llegamos a esta definición, digamos, de crear un nuevo ministerio, tiene una historia larga, en realidad, porque este debate empezó, como dijo el senador Insulza, hace años atrás, pero en el camino han pasado muchas cosas, entonces los argumentos y las razones han ido también evolucionando. Una de las cosas es que, efectivamente, no es el único cambio importante este. Yo quiero recordar que hace un tiempo atrás traspasamos la dependencia administrativa de las policías, que estaban originalmente en el Ministerio de Defensa, originalmente digo post-periodo dictatorial. Entonces teníamos esa dualidad. Se traspasaron las policías al Ministerio del Interior y se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se creyó que con eso íbamos a tener, digamos, un brazo más fuerte para ver los temas preventivos que antes estaban muy desdibujados. Con el tiempo, los temas de seguridad fueron cobrando al mismo tiempo dos características que son bien difíciles de combinar. Una es que fue transformándose en un tema muy central en la agenda y se fue sofisticando la política de seguridad. Empezaron a aparecer desafíos nuevos, una evolución muy rápida, una necesidad de actualización de las políticas públicas, de modernización de las instituciones a una velocidad muy alta, superior a la que estábamos acostumbrados. Pero al mismo tiempo, el debate sobre la seguridad, producto de la relevancia que tomó este tema, fue transformándose en un tema muy central de la agenda política. Producto de esto, tener la seguridad metida en un ministerio tan político se empezó a transformar en un problema, porque se mezcla la discusión, por decirlo así, especializada de seguridad, que tiene elementos técnicos, elementos de conocimiento especializado, valga la redundancia, con la discusión política general. Eso es muy distinto de lo que hacen los ministerios políticos en general. Los ministerios políticos son ministerios que tienen miradas globales, que tratan de alguna manera de articular, y el Ministerio del Interior, con su, digamos, responsabilidad en materia de seguridad, no es que no tenga tiempo para atender la seguridad. Lo que no tiene es tiempo para atender sus responsabilidades políticas. O sea, los temas de seguridad son tan importantes, tienen tanta relevancia en la agenda, que absorben el tiempo de un ministerio que tiene también otros roles, pero al mismo tiempo, por el hecho de que es un ministerio tan político, eso no facilita el debate técnico de los temas de seguridad, porque está tan politizado, producto que está radicado en el corazón político del gobierno, que se dificulta, digamos, el hacer eso que uno en la mente logra hacer con los ministerios sectoriales, con seguridad nos ha costado mucho hacerlo. Y cualquiera que recorra hacia atrás, presidente, los debates de seguridad de los últimos años se puede dar cuenta de eso, que ha sido muy difícil discutir las políticas de seguridad como políticas sectoriales, que tienen una especialización, que hay gente experta, que hay que escuchar un saber también en términos de políticas públicas. Eso ha sido complejo por la ubicación que tiene esta tarea. Entonces, las razones que en el tiempo se han ido esgrimiendo se han ido solo fortaleciendo. Y llegamos hoy día a finalmente legislar en esta materia, pero al mismo tiempo ha habido otro cambio, que es la creación de los gobiernos regionales electos democráticamente y la figura de los delegados. Entonces, aquí como que se nos mezclaron varios cambios, algunos de los cuales no están totalmente maduros. O sea, quiero recordarles que los gobernadores regionales están en un proceso de traspaso de competencias, que no es muy claro el horizonte de llegada de ese traspaso de competencias. Cuando se hizo esta legislación, no se dijo vamos gradualmente a traspasar competencias para llegar a tal idea a futuro. Esa tal idea de futuro hoy día es motivo de debate. Entonces, efectivamente, hay gobernadores regionales electos democráticamente, que tienen toda esa legitimidad, que tienen la expectativa, por ejemplo, que el día de mañana la seguridad pública esté bajo su responsabilidad, que tienen esa idea. El gobierno no es partidario de esa idea, por muchas razones. Primero, porque la experiencia en la región latinoamericana de fragmentar el manejo de la seguridad no es buena, pero en segundo lugar, por el mando de las policías. Las policías no pueden tener varios mandos.
son instituciones que por su estructura, que por su lógica, tienen que tener un mando único. Entonces, si las fragmentamos en varios mandos, en el fondo no vamos a tener más una policía, vamos a tener varias policías. Y esa decisión no solo no la hemos tomado, sino que más bien cada vez que se ha puesto en la agenda hemos estado claramente en contra de avanzar en esa dirección. Distinto es, y aquí le respondo al senador Núñez, que los gobiernos regionales sí puedan tener un rol más activo en los temas de prevención del delito, como lo tienen los municipios. Los municipios no tienen mando sobre las policías, pero cumplen muy activamente un rol en la prevención del delito. Y como efectivamente los gobiernos regionales financian muchas labores en materia de prevención del delito, es de toda lógica que ese financiamiento no esté solamente como una caja pagadora de proyectos, sino que esté ligada a estrategias de prevención que articulen a las distintas comunas y que le den una evolución un poco superior a lo que es solamente adjudicar proyectos. Pero estamos en la prevención. En lo que se refiere al control, nuestra opinión es que los proyectos que financian los gobiernos regionales debieran estar ligados a estrategias nacionales y no tener políticas propias, porque no puede ser, por ejemplo, voy a dar un ejemplo totalmente hipotético, que el gobierno nacional decide que las policías tienen que profundizar el acercamiento a la ciudadanía y que lo más importante es que tengan modalidades de traslado que les permita contacto ciudadano. Por ejemplo, que se empiecen a movilizar más en motocicleta y en vehículos automóviles y no en vehículos grandes o por vía aérea. Pero al mismo tiempo haya gobiernos regionales que financian, por ejemplo, buses o helicópteros o aviones, cuando la decisión de la política nacional es otra. Entonces, eso es un rol solo de financiamiento. En el rol de prevención hace mucho más sentido que el gobierno regional tenga política y por eso va a venir un proyecto que todavía no se ha ingresado en esa materia. Pero ese es un debate para el futuro, cuando se presente ese proyecto que está comprometido con los gobernadores. Distinta es la preocupación de los gobernadores respecto a la figura del delegado, donde ellos sostienen que el delegado debiera desaparecer, de alguna manera también avalados porque en algún minuto el presidente fue parte de esa idea. Pero esa idea muy rápidamente la transformamos en un concepto distinto, y es que el delegado debía cambiar, no desaparecer. ¿Y cambiar en qué sentido? En primer lugar, dejar de tener roles, digamos, ejecutivos en materia de seguridad, porque va a haber otro ministerio a cargo de la seguridad, ¿no? Ya no es interior, el delegado es un delegado que se vincula con el presidente a través del Ministerio del Interior. Ahora va a haber otro ministerio a cargo de la seguridad que tiene que tener su propio encargado de la seguridad. O si no, ¿qué ministerio de seguridad sería ese? Que existe en el gobierno central, pero no tiene expresión en las regiones. ¿Dónde se hace la seguridad? Es solo en las regiones. No hay ninguna seguridad que se haga en alguna parte que no sean regiones. Entonces, es fundamental que el ministerio tenga una expresión en el territorio. Entonces, ¿qué opinan los gobernadores o qué han planteado los gobernadores? Que la figura del delegado debiera reducirse o eliminarse o no existir para que quede claro que ellos son la primera autoridad. Bueno, eso es bastante complejo porque el delegado, el rol que tiene es coordinar el gobierno central en el territorio. Entonces, ¿cómo vamos a minimizar esa figura que es la que coordina lo que hace, no sé, el CENSE, Cercotec, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Culturas, el Ministerio de Salud? En fin, es imposible tener el gobierno en la región sin alguien que lo coordine. Y dentro de las cosas que coordina, este delegado coordina al Ministerio de Seguridad. Pero no solo lo coordina igual que coordina a los otros ministerios. Producto del trabajo que se hizo en el Senado, a eso se refería. El delegado presidencial va a estar coordinando a todos los ministerios, incluido seguridad. Okay. ¿Ya? Incluido seguridad. ¿Y pero es el no que se va a llamar comisionado entonces? Sí, pues. O sea, pero voy a llegar ahí. Voy a llegar. Yo habría querido una lámina que me dijera. Voy a llegar. Ministerio del Interior, hay dos subsecretarios, hay un delegado presidencial. Esa es como la figura que tenemos hoy día. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ministerio del Interior va a tener su secretaría? ¿Ministerio de Seguridad va a tener su secretaría o va a directamente bajar a las regiones con un comisionado y vamos a tener... No, a ver, pero le explico. Si hay esas dudas, lo explico claro. Primero voy a partir por la región porque estamos ahí, si quiere después vamos al nivel nacional. Ambos ministerios van a tener su equivalente a Ceremi, pero que ninguno de los dos es un Ceremi. En el Ministerio del Interior es el delegado, que es un primus inter pares, que en el fondo es el coordinador del gobierno.
En el caso del Ministerio de Seguridad, era originalmente un Ceremi y lo cambiamos por la figura del comisionado. ¿Por qué lo cambiamos? Porque un Ceremi, con el rango que tiene un Ceremi, con la historia que tiene un Ceremi, es muy difícil que cumpla un rol de coordinación ejecutiva de las policías, donde tenemos desde generales jefes de zona para abajo, con esta figura, como la conocemos y como la entendemos, que es el Ceremi. Entonces, el comisionado, en ese sentido, es una figura robustecida para cumplir este rol. Sin embargo, el delegado o delegada no coordina a este comisionado igual que a los otros Ceremi, sino que tiene un rol más activo en seguridad. ¿Por qué? Porque principalmente por la inquietud que expresaron los senadores, en el sentido de que al crearse un Ministerio de Seguridad no se desentendiera el delegado de lo que pasa en la seguridad en su región. Entonces tuviera un rol aquí, no solo el mismo, sino que algo más. ¿Y en qué se traduce ese algo más? En primer lugar, que quedó explícito que el delegado puede pedirle al presidente de la República un cambio en la figura del delegado, explícitamente. El delegado pueda pedir un cambio. No existe. El delegado regional sigue existiendo. El delegado es la figura que coordina al gobierno y entre las cosas que coordina el Ministerio de Seguridad. Ahora, lo coordina con algunos poderes adicionales. ¿Cuáles son? En primer lugar, puede pedir que se cambie la persona que está a cargo del comisionado. En segundo lugar, el Consejo Regional de Seguridad Pública, que es la instancia donde se reúnen todos los organismos de la región que tienen que ver en esta materia, no solo los del gobierno. Ahí se sienta también la Fiscalía, se sientan los municipios. Bueno, esa instancia la preside el delegado y el comisionado es el secretario ejecutivo. ¿A qué efectos? A que el delegado siga siendo una persona que, desde el punto de vista de su responsabilidad política, no se aparta de esta materia, sino que sigue involucrada, aunque el llevar la política de seguridad, el día a día, al mando de las policías, sigue en el comisionado. Por ejemplo, el delegado puede pedir auxilio de la fuerza pública a través del delegado, pero puede pedirlo, del comisionado, perdón, el delegado puede pedirlo a través del comisionado. Entonces, ¿qué logramos con esto? En primer lugar, tener una figura fuerte a cargo de la seguridad, más fuerte que un Ceremi más, pero al mismo tiempo dejar claro que la persona que coordina y que está por encima de todas las anteriores es el delegado o delegada y que tiene respecto al comisionado una jerarquía que hay que hacer visible y representarla en estas instituciones. Ahora, voy a ir más al nivel central, senador, que usted me preguntaba. Los dos ministerios tienen subsecretarías. En el caso del Ministerio del Interior, mantiene una subsecretaría del Interior, que es la que ve los temas de gobierno interior, y mantiene una subsecretaría de desarrollo regional, que es la que conocemos actualmente. De los servicios que dependen del Ministerio, se mantiene en Interior Migraciones, Senda, Senapred, y eso. Sí. En cambio, en el Ministerio de Seguridad hay una subsecretaría de Seguridad y hay una subsecretaría de Prevención del Delito. Y yo miro prevención del delito, y dependen de ese ministerio. Las policías, sí, puede cambiar todo. Las policías, ambas, dependen, las dos policías, depende la ANI. ¿Y depende algo más? Creo que no. Ciberseguridad. Y ciberseguridad, que está en tramitación en el Parlamento, pero digamos, va a ser a futuro dependiente de ese ministerio. Además, se crearon dos sistemas que van a depender de la Subsecretaría de Seguridad. Uno es el sistema de seguridad, que es en el fondo lo que articula las distintas instituciones que contribuyen, que hay que tenerlas coordinadas, y el sistema de protección ciudadana, que también fue parte del acuerdo que se hizo en la Comisión de Seguridad, que va a desarrollarse en una ley que tiene que presentar el Ejecutivo un año después de aprobado este proyecto, que lo que hace es dar una responsabilidad para coordinar desde el nivel central tanto los sistemas de televigilancia como los sistemas de emergencia que hay en el país. Hoy día todo el sistema de televigilancia es fragmentado y los de emergencia también. Cada institución que tiene un sistema de emergencia lo maneja autónomamente. Ahora vamos a tenerlos coordinados a través del sistema de protección. Respecto al informe financiero, presidente, quisiera decir que el gobierno presentó una indicación el año pasado que modificó varios aspectos, una indicación sustitutiva del proyecto, pero uno de los cambios más importantes que hubo fue en el informe financiero,
porque el proyecto original contemplaba una implementación en 4 años y tenía fragmentados los recursos en 4 años de tal manera que se creaba el ministerio, pero en realidad no había ministerio en el nivel regional hasta 4 años después, con lo cual en realidad para la población este cambio era como una cosa que sucedía en las nubes, pero en la práctica, en su realidad, digamos, territorial, no se creaban nuevas capacidades ni una función especializada que estuviera atendiendo los temas del territorio. Bueno, ese informe de 4 años se redujo a un informe de 2 años, en que el primer año está la instalación y el segundo año el ministerio ya está en régimen completo, con toda su estructura instalada, de manera que también la población pueda ver los efectos de manera rápida. Sabemos que en política hoy día 4 años son 4 siglos. Entonces más vale pájaro en mano. Creo que respondí todas las preguntas. Sí. Muchas gracias, ministra. Puede tomar un vaso de agua mientras tanto. Es para el logro. Senador Edwards. Gracias, presidente. Quería hacer una pregunta a la ministra. Por supuesto está Subdere, Migraciones, Senda, que quedan con usted, pero usted escribió su trabajo ahora como más político y sacándole todo lo de seguridad, algo que yo concuerdo, claro, pero jefatura política. La pregunta, y es su opinión o alguna discusión de la conveniencia o no de unir a la Secpresa entonces con usted, en un ministerio o de alguna forma. Antes de eso faltó este desastre, ¿no? También queda desastre. Interior, por eso. La exonera, Sí. Sí, no, pero la pregunta es a la parte política. Presidente, quisiera, esta pregunta me parece de la máxima importancia, porque, a ver, estamos separando seguridad de interior para fortalecer seguridad, pero también para fortalecer interior, para que interior pueda desarrollar en forma la otra parte de sus tareas, que hoy día están un poco fagocitadas por seguridad. Sin embargo, al sacar seguridad de interior, uno puede tener el efecto contrario, porque de alguna manera el Ministerio del Interior tiene este rol de coordinación política en gran parte por las jinetas que le da el tener la seguridad a su cargo. Entonces, hoy día estos roles están muy vinculados con una tradición, con una cultura, con el hecho de ser el primer ministerio, pero al hacer todos estos cambios, nada asegura que eso se vaya a mantener. Podría incluso debilitarse. A pesar de que en teoría el ministerio va a tener más espacio, puede al mismo tiempo tener, desde el punto de vista de su rol, una capitis diminutio en el camino de crear el Ministerio de Seguridad. Entonces, sí pensamos que hay que hacer cambios para fortalecer esta dimensión del Ministerio del Interior. Hemos pensado, evaluado, y varias personas lo han planteado también, la posibilidad de fusionar ministerios, pero nos hemos inclinado por otra solución, por 2 razones, presidente. La primera es que, si usted mira hoy día los ministerios el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, es un ministerio que, con las tareas que tiene, es un ministerio que se pasa aquí en el Congreso, para empezar. O sea, es muy difícil imaginarse ese ministerio coordinando todo lo que pasa en Santiago, está todo el día aquí. Entonces, por la parte legislativa, sería complejo darle esa tarea a la ministro del Interior. Sin embargo, en Secpresa, en teoría, hay unos roles de coordinación interministerial que dependen fundamentalmente de una división, la DCI, que esa sí está prevista traspasársela al Ministerio del Interior. De manera que los roles de coordinación intragobierno quedan en Interior, no así el tema legislativo porque no da. Y en realidad hay una segunda razón, y es que el hecho de que nuestro sistema tenga 3 ministerios políticos, aunque en teoría uno podría tener un mega ministerio y complejizarlo, agrandarlo, y podría sonar bien así desde cierto punto de vista, pero en la práctica, como en Chile los gobiernos son gobiernos de coalición, lo han sido así históricamente. Entonces, pensar en eliminar ministerios políticos es bien complejo, porque esta multiplicidad de ministerios políticos ayuda mucho a los presidentes a poder armar sus gabinetes e incorporar las distintas fuerzas que los apoyan. Entonces, la idea de un solo ministerio político no ayudaría, pero sí ayudaría claramente tener un ministerio del Interior, que tiene un rol coordinador robustecido, con capacidades claras, con mando en la Constitución, no solo en la tradición, y eso es lo que va a incorporar este proyecto. ¿Por qué no está todavía recogido? Es porque toda esta reflexión se ha dado en los últimos meses
Y la decisión que tomamos para hacer esto avanzar es que esa indicación con todo el tema de robustecimiento de Interior se va a presentar en la Cámara de Diputados en el próximo trámite y va a volver aquí al Senado después de que la Cámara lo haya revisado. Efectivamente es una parte muy importante para que este proyecto funcione, el que no solo creemos bien el nuevo ministerio, sino que resolvamos también bien el que queda, digamos, de Ministerio del Interior. Bien, José Miguel, ¿quiere decir algo? Presidente, Seamos de mis largas agotados, estamos en la hora. De mis largas experiencias sobre la materia, sé que las reformas del Estado son muy difíciles de poner en tabla. Entonces yo por ahora me quedaría con lo que tengo. Ya, muy bien. Sin nuevos cambios. Lo que sí quiero decir que efectivamente hay una cosa que es de la esencia del Ministerio del Interior y que por lo menos tiene ese nombre en Secretaría de la Presidencia, que es el día a día del gobierno, o sea, la coordinación de la gestión de gobierno cotidiana. Eso yo entiendo que sí queda en Interior. Y como dice la ministra muy bien, en realidad el ministro de la Presidencia ha sido ya desde hace bastante tiempo el ministro que tiene las relaciones con el Congreso. Y eso ya es una tarea En la muy práctica eso es. fundamental. Sí, senador Coloma y senador Núñez. En todo caso, el cambio que plantea la ministra respecto a las eventuales nuevas facultades de Interior es parte de otro proyecto, digamos, que lo que estamos haciendo más bien es... Vamos a intentar meterlo aquí. No, para eso yo creo que a esta altura ya sería un poquito... Es que si no, no va a resultar. Todos sabemos cómo es. No, pero ¿Y ahora, en la Cámara, en 10 días más. porque estamos en primer trámite, les recuerdo que estamos en primer trámite, tiene que ir, si llegáramos a despachar hoy día, va a la Cámara, ¿ah? Y ahí habría espacio para eso, para pasar la DCI, entiendo, eso es lo que está planteando, ¿no? Ya. Es pasar la DCI y en la definición del ministerio, donde están definidas sus tareas, ser más explícito y más claro en estos roles, porque hoy en realidad se basan en gran parte, como digo, en factores tradicionales, protocolares, o sea, el mando así del punto de vista de competencias legales son pocas, las vamos a robustecer. No son muchos cambios, pero son sustantivos. yo Sí, trataría de exactamente. hacer otro proyecto, ministra. Bueno, pero eso veámoslo. Que pero no lo rechacen quito en la Cámara, que lo rechacen en la Cámara. No, porque yo encuentro que esa cosa... Yo creo que una cosa es la seguridad y otra Que es... si cómo no, no va a armamos- resultar. Les quiero pedir, senador Núñez, si es estrictamente necesario, te lo doy la palabra, por favor, para proceder a votar. Al igual que los otros que opinaron, es estrictamente necesario. Y si tienen Bienvenido. problemas con Si la no, te va hora... a salir, el otro se va a demorar 10 años más, el otro va a quedar para 10 años más. Aproveche, senador Núñez, hacemos tiene la otro palabra. fast track después. A ver, les pido máxima concentración porque íbamos... Hasta senador con uno. Yo les pediría que nos concentráramos. Senador Núñez tiene la palabra. Gracias, Expláyese cuanto presidente, quiera. sí. No, lo que pasa es que yo creo que este proyecto de ley es muy significativo. Yo me acuerdo que alguna vez hubo un debate respecto a si era necesario. Incluso he escuchado opiniones públicas que han dicho que esto al final es más burocracia y que esto es como que casi venderle un humo a la gente de que vamos a resolver los problemas con un ministerio de seguridad pública. No hay solución mágica, pero yo sí creo, presidente, me he convencido, no teniendo mucho expertise en el tema, que es tremendamente importante, porque lo que acá dice la ministra, claro, en el Congreso lo estamos viendo todos los días. O sea, esto requiere dedicación 100%. 100%. Y los roles políticos pueden efectivamente agobiar y en algún minuto no tener toda la dedicación que se requiere. Entonces yo creo que es un camino importante, pero a mí me preocupa, presidente, y quiero quedar claro, tal vez hay cosas que haya que afinar y yo creo que en eso el segundo trámite siempre nos da ese espacio, porque ¿cuál es la duda que tengo yo? Primero, si en los consejos regionales de seguridad pública de alguna manera los gobernadores participan. Me gustaría tener, ya, eso queda claro a contar de ahora, ya, porque eso es relevante, o sea, porque también sería lógico que un gobernador dijera, bueno, ok. Pídeme la palabra a su secretario. Y lo segundo, Su secretario Vergara, pídeme la palabra para intervenir, por favor. ya, y lo segundo es solo que me llama un poco la atención. Yo no quiero hacer del debate ahora, pero podemos dejarlo pendiente, o me lo pueden clarificar a mí después si quieren. Pero tengo me genera algún ruido hasta la relación entre el delegado y el comisionado y cuán establecido queda en el proyecto de ley el rol de jerarquía. Porque yo entiendo la especialización, pero habría que tener cierto cuidado en que un comisionado entienda, que así como está su relación con el poder central, quien representa al presidente en la región, es él, digamos. Entonces, ahí habría algo que afinar. En materia de uso de la fuerza pública. Sí. Al final del día, el secretario de la comisión. Ya. Así es la cuestión. Pero es relevante por la relación jerárquica, porque quien cita o no cita la fuerza pública, quien pide el uso. O sea, eso no puede ser ambiguo, tener un espacio como impreciso. Entonces, yo lo dejo como una duda. Comparto su inquietud, pero me pareció entender de la ministra que eso ahora estaba claro, pero comparto la inquietud. ¿Puedo responderla, presidente? Sí, a ver, efectivamente esa fue la preocupación. Y por esa razón, primero, el delegado puede pedir al presidente la remoción del comisionado. En segundo lugar, pide la fuerza pública a través del comisionado.
para no generar el doble mando. Sí, no, puede pedirla, también la puede pedir el comisionado directamente, obviamente, pero el delegado, cuando considera que se puede pedir la fuerza pública, la puede pedir. No. Me estoy imaginando cuando el comisionado lo pide y el delegado no está de acuerdo. O sea. No, pues tiene que estar de acuerdo porque el delegado es una jefatura, pero es lo mismo nosotros aquí cuando pedimos la fuerza pública la pide el ministerio, no es que la pide el presidente, pero si la pedimos mal el presidente nos pide la renuncia y se acabó la mala pedida de la fuerza pública. Esa es la gracia, o sea que hay una jerarquía clara en el sentido de que hay un estímulo a... Exactamente. Perdón. Muy breve, una precisión. Yo entiendo que hoy día es así, en el sentido es que hoy de día que... no hay comisionado. No, claro, pero es que el comisionado está reemplazando a la figura del Ceremi. Es que no hay Ceremi tampoco. Claro, me refiero a la estructura del Estado, los Ceremi, porque yo tengo entendido que hoy los Ceremi se nombran en base a una propuesta que envía el delegado presidencial regional. El nombre del ministerio. ¿Sin consulta al delegado presidencial O sea, regional? la consulta si existe es informal, no está mandatada. No obliga. No. No, si esto es un proceso, senador García, no trate de desentrañarlo porque es un proceso difícil, un proceso que no nunca va a ser fácil. La descentralización con centralización no va a ser fácil. Ya. Señora secretaria, yo quisiera que procediéramos a votar, estamos en la hora, comisiones, sesión especial, reuniones de almuerzo, etcétera. Vamos. El señor presidente... ¿Qué nos propone para votar? Al inicio de la sesión enumeré los artículos que eran de competencia de la comisión. Supongo que la idea es votarlos en conjunto. Sí. Esos artículos son del artículo primero, los incisos primero y segundo del artículo 1, que define el Ministerio de Seguridad Pública y establece los asuntos respecto a los cuales actuará en su calidad de colaborador del presidente o presidenta de la República, y el inciso segundo, que se refiere a materias que sean de competencia del Ministerio de Seguridad Pública, el inciso primero del artículo segundo, que se refiere al Ministerio de Seguridad Pública en tanto coordinador y articulador del sistema de seguridad pública. El artículo 11, que establece la obligación para la Dirección de Presupuestos de informar de la ejecución presupuestaria de cada órgano del Estado que realice gastos en materia de seguridad pública del presupuesto del año anterior y señala que mediante resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública y por el director o directora de presupuestos se determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir la información. El artículo 15, que dispone que el Ministerio de Seguridad Pública contará con una subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y una subsecretaría de Prevención del Delito, y que además se desconcentrará territorialmente mediante los comisionados o comisionadas de Seguridad Pública, quienes serán los representantes del Ministerio en la región. Y el artículo 26, que establece que el personal del Ministerio de Seguridad Pública estará afecto en lo que respecta al régimen de remuneraciones al Decreto Ley 249 de 1974 y su legislación complementaria. Esas son las normas permanentes de competencia. Y después vienen las disposiciones transitorias. Las disposiciones Por favor, transitorias son vamos a hacer una pura votación. Las disposiciones transitorias son el artículo primero, que faculta al presidente de la República para fijar la planta de personal de las subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito, su estructuración y funcionamiento, para el traspaso del personal titular de planta y contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus subsecretarías y la fecha de supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito, y la fecha de entrada en vigencia del artículo permanente de la ley, de las plantas y las dotaciones máximas de personal de las subsecretarías. El artículo tercero, que se refiere al mayor gasto fiscal que representa la aplicación de la ley durante el primer año de vigencia. El inciso primero del artículo sexto, que dispone que a partir de la publicación de esta ley el presidente de la República podrá designar al ministro de Seguridad Pública, al subsecretario de Seguridad Pública y al subsecretario de Prevención del Delito. Y el artículo noveno, que establece que el presidente de la República, por decreto supremo, expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que incluye las subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá los fondos necesarios. El señor presidente. Sí. Porque yo sé por qué está haciendo esa pregunta.
lo que hace el senador habitualmente es que vota a favor todo y se abstiene en el artículo primero. Y es posible haciendo una sola votación, con esa precisión. Con ese entendido. En ese entendido. Con respecto al artículo primero se abstiene. Sí, porque quiero aclarar. El senador Sandoval va a votar en reemplazo del senador Coloma, que tuvo que ir a... Bueno, lo cual demuestra su tremenda responsabilidad política, senador Sandoval. Ya. Muy bien, entonces en votación. El señor presidente somete a votación los artículos de competencia de la Comisión de Hacienda. Senador Sandoval. Presidente, secretario, voto. Antes que un comentario. Solemos siempre pretender creer que vamos a resolver todos los problemas con organización o con institución. Creamos el Ministerio del Deporte creamos el Ministerio de Cultura creamos el Ministerio de Seguridad. Con esto vamos a resolver los problemas de seguridad, sin duda que un paso, un camino, entendemos que es así. Desgraciadamente los ministerios no han resuelto los problemas sectoriales como hubiésemos querido que con esta misma tesis, y hemos escuchado, se han resuelto tantos problemas. O sea, salud debería resolver los problemas de salud, de educación, vivienda, de vivienda, y desgraciadamente no acontece así. ¿Ya? Pero en fin, construimos institucionalidad. Presidente, en este marco voto a favor toda la instancia, ¿verdad?, con la salvedad que se hacía mención respecto al artículo primero transitorio, de la cual me abstengo. Senador Núñez. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor, apoyando la creación de institucionalidad que nos permita avanzar. Quedan entonces aprobadas en particular las disposiciones de competencia de la Comisión de Hacienda y despachado el proyecto a la sala. Muy bien, despachado el proyecto de seguridad pública al Ministerio. Ministra, muchas gracias. Su secretario también, asesores, hemos cumplido. Gracias, presidente. Ha sido un placer de partir.